Legado de sombras, la dinastía que se pudrió por dentro. Hay familias que heredan tierras, otras heredan empresas y otras heredan apellidos capaces de abrir puertas, comprar favores, callar testigos y torcer destinos. Pero hay herencias que no aparecen en ningún testamento. No se firman, no se anuncian, no se celebran, se respiran, se sufren, se arrastran. Porque dentro de algunas casas no se transmite solo el poder, también se transmite el veneno. Y eso fue exactamente lo que pasó con esta familia. Por fuera eran un símbolo de riqueza, prestigio y control. Por dentro ya estaban rotos. No cayó una dinastía por culpa de un enemigo de afuera. Se derrumbó porque el enemigo llevaba años comiendo en su propia mesa. Esta es la historia de una familia poderosa que no explotó de golpe, se pudrió lentamente. Por dentro, la casa donde todo parecía perfecto. Desde lejos, la casa imponía respeto. Muros altos, ventanas enormes, pasillos en silencio, retratos colgados en las paredes como si el linaje pudiera detener el tiempo. Todo parecía diseñado para transmitir una sola idea. Aquí manda el apellido. Los que miraban desde afuera pensaban lo de siempre, que donde hay dinero hay seguridad, que donde hay apellido hay protección, que donde hay influencia hay orden. Pero estaban equivocados, porque las familias más peligrosas no siempre son las más escandalosas. A veces son las más correctas, las más elegantes, las que sonríen perfecto en las fotos mientras esconden la humedad detrás del mármol. En esa casa no faltaba nada, ni lujo, ni servicio, ni obediencia. Solo faltaba una cosa: paz. Y era porque había algo que ya llevaba años creciendo entre esas paredes. No se veía en los retratos, no se decía en la mesa, no se firmaba en ningún papel, pero estaba ahí, como una humedad vieja, como un olor que nadie nombra, como una grieta que todos conocen y nadie se atreve a señalar. 2. El veneno que nació adentro. El veneno no siempre entra desde afuera, a veces nace adentro, en una mirada de desprecio que dura apenas un segundo, pero deja marca durante años. En un hijo comparado con otro delante de todos, en un padre que reparte cariño como si repartiera castigos, en una madre que calla demasiado, en un hermano que aprende a sonreír mientras guarda rencor, en una mesa donde nadie dice la verdad, pero todos la sienten. Así empiezan las verdaderas ruinas, no con una explosión, con pequeñas humillaciones, con silencios largos, con injusticias repetidas tantas veces, que un día dejan de parecer injusticias y empiezan a parecer costumbre. Y cuando la crueldad se vuelve costumbre dentro de una familia, el daño deja de ser un accidente, se convierte en herencia. Eso fue lo que ocurrió en esta casa. No heredaron solo dinero, heredaron miedo, heredaron favoritismos, heredaron cuentas pendientes, heredaron el hábito de desconfiar incluso de quienes compartían su misma sangre. 3. El patriarca. En el centro de todo estaba él, el patriarca, un hombre que había construido algo más grande que una fortuna. Había construido una estructura de obediencia. No necesitaba gritar todo el tiempo. A veces bastaba una mirada, una pausa incómoda, una corrección delante de todos, un comentario breve, de esos que parecen pequeños, pero dejan a alguien ardiendo por dentro durante años, porque hay hombres que no educan hijos, administran herederos, y eso fue lo que hizo. A cada uno le dio un lugar, al preferido la cercanía, al útil la responsabilidad, al débil el desprecio, al rebelde la amenaza. Nada estaba escrito, pero todos entendían el reparto. Todos sabían quién podía hablar, quién debía callar, quién estaba más cerca del trono y quién vivía un error de ser expulsado del mapa.
Así se formó la verdadera herencia de esa familia. No el dinero, no las propiedades, no las empresas. La verdadera herencia fue emocional. Un sistema de lealtades torcidas, silencios obligados y amor condicionado. El apellido pesaba tanto que nadie podía crecer sin deformarse un poco debajo de él. 4. Los hijos que aprendieron a sobrevivir. Los hijos aprendieron temprano una lección peligrosa. En esa familia no se sobrevivía siendo honesto, se sobrevivía interpretando bien el papel. Uno aprendió a complacer, otro a mentir, otro a volverse invisible. Y uno más, quizá el más herido de todos, aprendió a esperar el error del otro, la caída del favorito, el momento exacto para cobrar, con intereses, cada humillación acumulada. Porque donde el afecto se reparte con injusticia, el resentimiento crece como moho, silencioso, pegado a las paredes, difícil de detectar a tiempo, y cuando por fin se nota, ya está en todas partes. Lo peor es que desde afuera, nada parecía fuera de lugar. Seguían las cenas, seguían los brindis, seguían las fotos, seguía el apellido funcionando como una llave maestra. Pero debajo de todo eso ya se estaba armando una guerra sin disparos al principio, sin gritos, sin escándalo. Una guerra hecha de gestos, silencios y memoria, porque hay ofensas que no se olvidan nunca, sobre todo cuando vienen de tu propia sangre. 5. La familia como tablero. Con el tiempo, hasta los que llegaron desde afuera entendieron las reglas. Las esposas no entraban realmente a una familia, entraban a un tablero. Cada gesto era observado, cada alianza tenía costo, cada embarazo alteraba el equilibrio, cada herencia futura empezaba a dividir el presente. Hasta el amor podía parecer estrategia. Hasta una conversación de pasillo podía sembrar una guerra que tardara años en explotar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Primero aparecieron señales pequeñas, tan pequeñas, que cualquiera desde afuera las habría ignorado. Un documento que no cerraba, una firma cuestionada, una reunión importante con una silla vacía, una llamada que alguien cortó al escuchar pasos, una discusión a puerta cerrada, una puerta que se cerró demasiado fuerte, una comida familiar en la que ya nadie sostuvo la mirada demasiado tiempo. Ese fue el principio, no del escándalo, del quiebre, porque una familia poderosa puede sobrevivir a enemigos, rumores y crisis. Lo que rara vez sobrevive es a la sospecha instalada dentro de casa. Y cuando la sospecha se sienta en la mesa, ya nadie vuelve a comer tranquilo. 6. La cacería elegante. Después vinieron los bandos, las sonrisas ensayadas, las frases con doble filo, las promesas que ya sonaban a amenaza. El padre intentó endurecer el control, como siempre hacen los hombres que creen que el miedo todavía puede restaurar el orden. Pero ya era tarde, porque el miedo ya no estaba disciplinando, estaba incubando venganza. Los hijos dejaron de competir por aprobación, empezaron a competir por supervivencia. Y eso cambia todo, cambia el tono de las conversaciones, cambia el peso de una firma, cambia la forma en que se sirve una copa, cambia incluso la manera en que alguien entra a una habitación. Porque cuando una familia poderosa empieza a dividirse por dentro, lo que sigue no es una discusión, es una cacería elegante. Cada uno empezó a proteger lo suyo, no lo justo, lo suyo. El apellido seguía siendo el mismo, pero ya no unía, ahora funcionaba como arma. 7. La primera fractura visible. Y entonces ocurrió lo inevitable, la primera gran fractura visible. Puede haber sido una traición comercial, puede haber sido una herencia alterada, puede haber sido una denuncia, una fuga, una desaparición o una muerte que llegó demasiado cerca del centro de la casa. Al final,
El hecho puntual importa menos que lo que reveló. Y lo que reveló fue brutal. La dinastía no era una fortaleza, era un cuerpo enfermo. Todo lo que habían defendido en público empezó a caerse en privado. Los secretos salieron con el mismo olor con el que salen siempre los secretos viejos, tarde, sucios y acompañados por el miedo. Empezaron a salir los odios guardados durante años, las decisiones tomadas por castigo, los silencios comprados, los afectos falsos, los hijos usados como piezas de una guerra que no habían elegido, pero que igual terminaron heredando. Y ahí apareció la verdad más incómoda de todas. El verdadero enemigo de esa familia nunca fue un rival político, ni la prensa, ni la justicia, ni el destino. El enemigo había estado cenando con ellos todo ese tiempo. 8. El apellido dejó de proteger. Desde ese momento todo cambió. Lo que antes imponía respeto empezó a atraer murmullos. Lo que antes abría puertas empezó a ensuciarlas. Lo que antes parecía poder empezó a parecer miedo maquillado. Los viejos aliados se alejaron en silencio. Los oportunistas se acercaron sonriendo. Los enemigos olieron sangre. Y dentro de la casa, donde antes mandaba el silencio, empezó a mandar la paranoia. Cada llamada parecía una trampa, cada visita una inspección, cada documento una amenaza diferida. Cada gesto amable parecía demasiado ensayado para ser sincero. Ese es el punto exacto en el que una dinastía empieza a morir de verdad. No cuando aparece el primer escándalo, no cuando cae el primero, no cuando alguien huye. Empieza a morir cuando el apellido deja de unir y empieza a servir como arma. Cuando todos siguen pronunciando la palabra familia, pero nadie está dispuesto a perder nada por nadie. Cuando el dinero ya no administra bienes, administra heridas. 9. El colapso. Y entonces, sí, todo estalló. Los vínculos que habían sobrevivido por costumbre dejaron de sostenerse. Los hermanos se acusaron. Los padres dejaron de reconocer en sus hijos algo distinto del fracaso o la traición. Las parejas eligieron bando. Los nietos heredaron el miedo antes que la historia. La casa grande, la casa orgullosa, la casa que parecía eterna, empezó a sentirse como una tumba elegante. Y aún así, algunos siguieron fingiendo, porque en ciertas familias aceptar la ruina duele menos que aceptar la verdad. Y la verdad era esta: no estaban peleando por amor al legado, estaban peleando porque el legado ya no tenía alma, pero todavía tenía valor. Ese fue el verdadero colapso, no el económico, no el judicial, no el público, el colapso moral. El instante en que la familia dejó de ser familia y se convirtió en un reparto de amenazas con el mismo apellido. 10. El verdadero final. Al final, eso fue esta historia. No solo la caída de una familia poderosa, sino la exposición lenta de una verdad que llevaba años creciendo en la sombra. Que el lujo no limpia la podredumbre, que el prestigio no cura el desprecio, que la sangre no garantiza lealtad y que un apellido puede volverse una condena cuando la casa que lo sostiene está hecha de miedo, manipulación y cuentas pendientes. Algunos intentaron salvar lo que quedaba, otros intentaron repartírselo, otros simplemente huyeron, pero para entonces ya era imposible reconstruir nada, porque hay ruinas que se pueden restaurar. Y hay ruinas que siguen en pie solo para recordarle al mundo que una vez estuvieron llenas de vida. Esta dinastía terminó así, no con una sola escena final, no con una única tragedia fácil de señalar. Terminó como terminan las verdaderas decadencias, con una larga cadena de traiciones pequeñas, miserias heredadas y heridas jamás nombradas. Todo había empezado mucho antes. El día en que confundieron respeto con temor, el día en que premiaron la obediencia y castigaron la verdad,
El día en que criaron herederos incapaces de amar sin medir ventajas. El día en que hicieron del apellido una corona y de la familia una cárcel. Porque algunas casas no se derrumban por un disparo, ni por una sentencia, ni por una traición aislada. Se derrumban cuando el veneno lleva años corriendo por dentro. Y para entonces ya no queda dinastía. Solo quedan ruinas. Ruinas con nombre propio. Ruinas con retratos colgados. Ruinas con vajilla fina y secretos podridos. Ruinas que todavía huelen a poder, pero ya saben a tumba. Esto fue legado de sombras, donde los apellidos no siempre heredan grandeza. A veces heredan algo mucho peor. Heredan la caída, la repiten y la convierten en destino.